En este video vamos a ver la introducción a la trigonometría. La trigonometría es una de las ramas de la matemática. Y cuando hablamos de trigonometría, pues nos basamos en el triángulo, porque trigonometría viene de una figura o significa que se relaciona con una figura de tres lados. Tri es tres. Bono es un polígono. Metría significa medida. Entonces, esta área de la matemática se enfoca más que todo en eso. Cuando hablamos de la trigonometría, ya nosotros estamos hablando acerca de lo que es el triángulo, pero sus primeros pinilos se hizo una parte referente a estudios de la cultura babilónica y la cultura egipcia, en la parte de su arquitectura o la parte de sus estudios o las curiosidades que ellos tenían. Observaban la conducta de las estrellas y que formaban ciertas figuras. Ahora en nuestra actualidad, pues nosotros utilizamos la trigonometría para muchas cosas, para poder medir distancias, digamos, entre ciertos cuerpos celestes, cuando estamos relacionados ya con el Sol y los planetas del sistema solar o cualquier otro objeto que esté a su alrededor. También se forman triángulos ahí. También en las construcciones de algunos estadios u otras cosas relacionadas con arquitectura. En fin, cuando hablamos de trigonometría, hablamos de un triángulo. Y cuando hablamos de un triángulo, también hablamos de ángulos. En el caso de los ángulos, nosotros tenemos que los ángulos se pueden representar, como podemos ver ahí, se pueden representar pues con lo que son letras griegas. Las letras griegas pueden ser alfa, beta, gamma, épsilon o teta. Entonces, estas letras griegas son utilizadas para poder nombrar ángulos. En la imagen que tenemos acá podemos observar las partes de un ángulo, que son los lados, que son rayos, y el punto de unión entre estos rayos es el vértice. La abertura que se forma entre ellos es el ángulo. Y si le queremos dar nombre, podemos colocar estas letras griegas acá, cualquiera de ellas. Solo que cuando colocamos una letra griega en su interior, es que se usan estas mismas, cualquiera de estas, esas se colocan en su interior. Ahora, también podemos darle nombres pues con letras mayúsculas. Si fuera con letras mayúsculas de nuestro alfabeto, nosotros tendríamos que colocar esas letras mayúsculas pero por afuera, como en este caso que está apareciendo la ABC. Entonces, ¿este ángulo cómo podría llamarse? Este ángulo podría llamarse el ángulo ABC. Si se fija, va en orden de acuerdo a un lado, el vértice y un lado. Y también puede ser al revés, el ángulo CBA. O solo mencionar la letra que indica el vértice, el ángulo B. Pero también se puede llamar el ángulo teta, ¿verdad? Porque está ahí por la parte interna. Muy bien, entonces, después de haber visto eso, vamos a ver cómo se pueden medir los ángulos. Una de las formas más conocidas para medir los ángulos son los grados, como en este caso tenemos 30 grados, que así se lee. Otra son los radianes. Esa no es muy conocida para ustedes, pero cuando hablamos de radianes, hablamos de que esta se representa con un número que puede ser en forma de fracción o puede ser un número entero, pero siempre va acompañado por un pi, o sea que está en términos de pi, como en este caso que se lee negativo 3/4 de pi radianes. Otra forma de también medir los ángulos son la medida sexagesimal, perdón, y esta se representa en grados, minutos y segundos. Esta es la forma simbólica. La pelotita son grados, este es minutos y esta de aquí son segundos. Se lee 25 grados, 15 minutos y 10 segundos. Esa es una forma de medida de ángulo, pero se llama sexagesimal. Para poder hacer conversiones entre convertir, digamos, grados a radianes, radianes a grados o a medida sexagesimal, tenemos unos apoyos. En este caso, cuando trabajamos con medida sexagesimal, una forma rápida es buscar este botoncito en su calculadora científica. Este nos ayuda mucho para poder hacer conversiones de esta medida a grados o viceversa.
Entonces, si queremos convertir grados a radianes, utilizamos este factor de conversión, donde indica que un pi radian equivale a 180 grados. Esto lo vamos a usar cuando convertimos grados a radianes. Pero si queremos al revés, convertir radianes a grados, entonces se utiliza este factor de conversión, 180 grados arriba y pi abajo. Y si queremos convertir medidas sexagesimal a grados o grados a medidas sexagesimal, vamos a utilizar el botoncito que les acabo de mencionar. Vamos a ver unos ejemplos para entender este tipo de conversiones. En este caso me piden convertir negativo 10 grados a radianes. El primer paso es copiar los negativos 10 grados. Luego el factor de conversión. Como vimos en la diapositiva anterior, convertir grados a radianes significa que tenemos que colocar pi arriba y 180 grados abajo. Entonces en la parte de arriba me quedaría negativo 10 pi y en la parte de abajo el 180. Los grados quedan eliminados y de aquí solamente sería simplificar 10 con el 180. Lo podemos hacer también con la calculadora, con el botoncito del ABC. Pero si quiere hacerlo sin calculadora, también, sacándole mitad y otras cosas, al final nos quedaría negativo un 18 avos de pi radianes. Y ese es un ejemplo de cómo convertir grados a radianes. Lo que no se hace es dividir, ¿verdad? 10 entre 180. ¿Por qué? Porque normalmente cuando convertimos grados a radianes, las respuestas quedan en forma de enteros o en forma de fracciones. Veamos ahora otro ejemplo que está al revés. Nos dan radianes y nos piden convertir a grados. Entonces tenemos 4/3 de pi radianes y queremos a grados. Primer paso, copiar el ejercicio, que sería 4/3 de pi. Luego colocamos el factor de conversión, que sería al revés de este. Quedaría 180 arriba y pi abajo. Siempre va de esta manera cuando son radianes a grados. Con esta posición, lo que va a pasar es que los pi van a quedar eliminados y lo único que van a quedar son los números. En la parte de arriba nos quedaría 4 por 180 y en la parte de abajo nos quedaría el 3. Hacemos la multiplicación de arriba y me da 720 sobre 3. En este caso, los grados son los que quedan. De ahí solamente dividimos y vemos cuánto nos da. En este caso sí se puede dividir. Cuando ustedes convierten lo que son radianes a grados, aquí sí se puede dividir y normalmente la respuesta siempre queda en forma de entero, pero no hay que olvidar escribir la pelotita de grado al final. Luego tenemos un caso de convertir grados, pero a medidas sexagesimal. Para este tipo de ejercicios normalmente nos dan decimales. Así que para convertir a medidas sexagesimal, que era una que decía grados, minutos y segundos, en este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Copiamos el ejercicio. Luego de copiar el ejercicio, lo que vamos a hacer es en la calculadora ingresar la cantidad 52.4, nada más. Luego presiona igual. Después de presionar igual le va a salir la cantidad. Después de presionar igual, presiona este botoncito. Y cuando ya presiona ese botoncito, entonces tiene la respuesta. Le aparece algo así. Solamente que en vez de pelotitas, perdón, les aparece puras pelotitas. Que como que si todos fueran grados. Pero cuando uno lo copia en el cuaderno, no se copia de esa manera, sino que se copia de la siguiente forma. Grados, minutos y segundos. En este caso, la respuesta sería 52 grados, 24 minutos con 0 segundos. Veamos este caso que es al revés. Me dan en medida sexagesimal para convertirlo a grados. Para hacer esto fácilmente en la calculadora, solamente escribimos el número 18, luego el botoncito especial de medida sexagesimal, luego el 13, otra vez el botoncito 25 y otra vez el botoncito. Luego presionamos igual y después de igual va a aparecer todavía en medida sexagesimal. Entonces vuelvo a presionar el botoncito y ahí sí le va a aparecer una cantidad en decimales. Esa cantidad en decimales normalmente la puede copiar siempre con 2 cifras después del punto y luego le agrega la pelotita de grados. Y ya estuvo. Este tipo de respuestas sí puede quedar con decimales, no hay problema, pero estas no. Entonces aquí lo que estuvimos viendo fue algunos ejemplos de cómo convertir medidas angulares. Luego, lo que sigue es adentrarnos un poco más, como habíamos dicho, estuvimos viendo puros ángulos, pero la trigonometría es más que todo triángulos. Cuando hablamos de triángulos, nos enfocamos más en el triángulo rectángulo. Y referente al triángulo rectángulo,
Hubo alguien que encontró una relación entre sus lados y ese fue Pitágoras. Pitágoras fue reconocido porque él, desde su infancia, estuvo en muchos lugares, ya que su padre era un mercader. Tuvo muy buena educación, también tocaba algunos instrumentos y tuvo influencia de algunos otros personajes. Y entre sus viajes, pues aprendió de todo un poco. Dejó muchos aportes que son muy conocidos, como ser el teorema de Pitágoras. Y ese es el que nos ayuda a encontrar una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. También hizo algunos otros aportes, y eso se puede encontrar en cualquier video aparte de este, para poder aprender un poco más acerca de Pitágoras. Pero ahorita, por lo breve del video, nos vamos de un solo a ver ese teorema de Pitágoras, que la verdad se mira en la escuela, pero se vuelve a retomar en el colegio. Cuando hablamos del triángulo rectángulo, tenemos que observar que hay una parte de sus lados que se forma como una escuadra y este forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y en matemáticas eso se representa con un cuadradito. También, en un tipo de triángulo rectángulo como este, hay una esquina, ya sea aquí o aquí, que hay un ángulo agudo, o sea, menor de 90 grados. Y normalmente también se representa con una letra griega, ya sea teta, alfa, beta, gamma, cualquiera de estos. El punto es que ahorita vamos a ver los lados. Los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres. El que está aquí inclinado y que no toca el cuadradito de 90, sino que está enfrente del cuadradito de 90, ese lado es la hipotenusa y se abrevia como I. Luego, el lado que toca el cuadradito de 90 y está enfrente del ángulo agudo que me ilustran con una letra teta, ya sea teta, alfa o beta, este que está enfrente, ese se llama opuesto. Lado opuesto y se abrevia como O. Luego, el lado que toca el cuadradito de 90 grados y la letra griega, ese se llama el lado adyacente y se abrevia como AT. Pues la relación que encontró Pitágoras entre estos lados es la siguiente. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus otros dos lados elevados al cuadrado. Y como este teorema es una ecuación, podemos hacer despejes, mover de un lado para el otro y así encontrar unas fórmulas ya despejaditas. ¿Y para qué nos sirven estas fórmulas? Nos sirven para poder encontrar la medida de algún lado del triángulo rectángulo. En este caso, tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de estas dos elevadas a la 2. O sea que cada vez que yo quiera encontrar la hipotenusa, esta fórmula me sirve. Pero para eso tendría que tener cuánto vale opuesto y cuánto vale adyacente. Si quiero encontrar el lado opuesto, la fórmula quedaría así. Si quiero el lado adyacente, la fórmula me quedaría de esta manera. Entonces aquí ya les estoy regalando las fórmulas despejadas. Todas me van a servir ¿para qué? Para encontrar los lados de un triángulo rectángulo. Ahora, habíamos dicho que la trigonometría no es más que la relación entre los lados de un triángulo. Entonces, estamos hablando de las funciones trigonométricas, relaciones entre los lados del triángulo rectángulo. Y existen 6 tipos de relaciones que se pueden jugar con ellas. Tienen nombres muy extraños, pero hay que aprendérselos. Tenemos a la primera que es el seno, la otra es coseno, seguidamente tenemos tangente, cosecante, secante y cotangente. Y cada una de ellas tiene una abreviatura. O sea, no se escribe toda la palabra. En vez de escribir seno, cuando empezamos a hacer ejercicios, se abrevia como sen. Y se le pega un angulito, que es la letra griega con la que el maestro le da el ejercicio. Si es un teta, entonces se coloca el ángulo teta. Si fuera beta, entonces se coloca la beta. Y así sucesivamente. Pero la abreviatura es SEN. En la calculadora aparece como SIN, pero es lo mismo. Y esta tiene su formulita. Su formulita es que es igual a opuesto dividido entre hipotenusa. Y así sucesivamente cada uno de ellos tiene
su abreviatura y su formulita, que ahorita se las voy a colocar. Ahí podemos observar la abreviatura de cada una y la formulita de cada una. Normalmente en un examen, el alumno tiene que aprenderse esto, pero obviamente que yo, en mi caso, pues no puedo permitir que el alumno tenga su tablita de fórmulas. ¿Y estas fórmulas para qué me sirven? Me sirven también para poder encontrar un lado o un ángulo que me hace falta. Solamente que tendría que tener buen conocimiento de ecuaciones para saber cómo despejar para lo que yo quiero. Ahora, otra observación muy importante es que el alumno sepa reconocer los lados de un triángulo rectángulo, pero si le dan vuelta para un lado o para el otro lado. Así que digamos que yo le doy vuelta para otro lado, usted tiene que saber identificar los lados. Ah, por cierto, en esta parte de aquí tenemos otro dato importante. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, ya sea rectángulo o de otro tipo, siempre va a ser igual a 180 grados. Alfa más beta más teta es igual a 180. No importan las letras griegas que hayan acá, solo sé que una regla es que la suma de los tres ángulos tiene que dar siempre 180 grados. Esa es otra fórmula para poder encontrar la medida de un ángulo. Si yo tengo dos ángulos, el tercero lo puedo hallar con esta regla. Pero esto solo es para ángulos, no es para lados. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unos ejercicios en donde me dan un triángulo así patas arriba. Y pueden ver que este de acá, que es el único lado que no toca el cuadradito de 90, ese sería la hipotenusa. Entonces, acá podríamos decir que la hipotenusa es la A. Es la que faltaba. B es el lado opuesto, está enfrente. C es el lado adyacente. Ya habíamos dicho que el lado adyacente siempre es el lado que toca el cuadradito y la letra griega. Notemos en este triángulo, y lo más fácil es encontrar primero el adyacente. ¿Saben? El adyacente es el lado que toca el cuadradito y la letra griega. Por lo tanto, aquí el adyacente es la E. Así que escribimos aquí que el adyacente es E. El opuesto, recuerde que es el que toca solo el cuadradito de 90, así que tiene que ser este, porque este toca el cuadradito de 90. Por lo tanto, es D. Y por lo tanto, la F sería hipotenusa, que si usted nota, la F, el lado F no toca el cuadradito de 90. Entonces quiere decir que esa es la hipotenusa, la letra F. Y así podemos practicar con los dos triángulos de abajo para poder solamente poner a prueba nuestro ojo de que no importa la posición que tenga un triángulo, el alumno no tiene que perderse en poder identificarlo. Aunque en este triángulo sí está dudoso, porque es más fácil para el estudiante cuando le dicen dónde está la letra griega. Ese nos ayuda a ubicarnos. Mientras no le den la letra griega, no se puede ubicar. Así que este no podría. El maestro tendría que primero decirle dónde está la letra griega, si arriba o abajo, o le está dando libertad para elegir. Entonces, en ese aspecto, eso haría falta con él. Veamos ahora este caso. Digamos que me piden calcular las 6 funciones trigonométricas y de un ángulo, que es el ángulo beta, en un triángulo rectángulo. Y le regalan el triángulo rectángulo. Le regalan dónde está el cuadradito. También le regalan la letra griega. Y le regalan dos lados. Entonces, solo eso le dan. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Identificar los lados. ¿Qué lado es el 10? ¿Y qué lado es el 6? Entonces, con esto, eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a identificarlos. 10 sería la hipotenusa, pues es el lado que no toca el cuadradito del 90. 6 sería entonces el lado adyacente, porque toca la letra griega y toca el cuadradito. Por lo tanto, este lado que no tengo, ese lado sería el lado opuesto. Ya teniendo todo esto, ahora podemos entonces hacer lo siguiente, ver cuál es el que no tengo. Y el que no tenemos en este caso es el opuesto. Así que tendríamos que usar las fórmulas del teorema de Pitágoras para encontrar quién es el opuesto. Y esta es la fórmula. Ya habíamos visto en el caso anterior cuáles eran las fórmulas de cada uno. Pero en este caso la que ocupo es opuesto, pues es la que no tengo. Sustituimos los valores. Si nota, donde está hipotenusa colocamos el 10 y en el adyacente colocamos el 6.
Entonces, de ahí lo único que hacemos es venir y hacer la operación de cada uno. Disculpen el sonido. Disculpen el sonido. 10 a la 12 es 100, 6 a la 2 36. Seguidamente solamente hacemos la resta y nos da 64. Y ahora que ya tenemos la respuesta final, podemos calcular la raíz cuadrada y tenemos que es 8. Ahora que ya tenemos los tres lados, ya podemos encontrar las funciones trigonométricas. Y empezamos por seno de beta. La fórmula, recordemos que es opuesto sobre hipotenusa, entonces sería 8 sobre 10. Pero esto lo podemos simplificar, pues tiene mitad. Nos quedaría 4 quintos. Seguimos con coseno. La fórmula era adyacente sobre hipotenusa. Sería 6 sobre 10. En este caso también se puede simplificar. Entonces sería 3 quintos, porque tiene mitad. Si no se pudiera simplificar, se deja hasta ahí. Y así sucesivamente aplicamos la fórmula para cada uno y podemos encontrar las 6 funciones trigonométricas. Y ahí terminaría el ejercicio. Eso es cuando me piden las 6 funciones trigonométricas, pero no solo eso se puede ver muchas otras cosas más que vamos a ver a continuación en otra clase y así poder seguir trabajando con esto.